El Atlético de Madrid humilló y goleó al Real Madrid por la fecha número 7 de Liga Española. Un Madrid que venía puntero en Liga, con un puntaje ideal, 6 partidos jugados, 6 partidos ganados. La verdad que un arranque muy positivo del conjunto de Xabi Alonso. Y el Atlético venía de uno de sus peores inicios de la historia, creo, o uno de los peores, al menos de los últimos largos años. Un inicio muy muy malo. Tan solo sumaba 2 victorias en los 6 partidos que disputó contra el Rayo Vallecano y contra el Villarreal y se encontraba muy debajo de la tabla. Un encuentro que se disputó en el Riyad Air Metropolitano, el estadio ahora no sé si es nuevo, pero ya no es el Wanda Metropolitano, ya ahora es el Riyad Air Metropolitano. Sí, lo dije bien, lo estaba comprobando. Bueno, para dar un poco de contexto, es el derby madrileño, un partido importantísimo, por lo que significa el clásico, por lo que significa este encuentro, la hinchada, los jugadores, los técnicos, la expectativa, la previa, todo. Por eso es tan importante este derby. Y bueno, donde se vio un partido donde el conjunto colchonero, superó en su totalidad a Real Madrid, fue muy superado el Real Madrid. Un paseo total del Atlético de Madrid. Y bien se refleja en el resultado final, un resultado de 5-2, una goleada histórica. Hace tiempo que el Atlético no le metía 5 al Madrid. Creo que la última vez que le hicieron 5 al Madrid por parte del Atlético habrá sido hace 70 años, me parece. Había visto un dato que era algo así de loco. Y bueno, también justo la primera y única vez que Xabi Alonso, como director técnico, cabe aclarar, recibe 5 goles por un rival. Bueno, si pasamos a las alineaciones, el Atlético formó con un 4-4-2, Oblak en el arco, Janko, Lenglet, Lenormand y Llorente en la defensa. Luego en el mediocampo, el capitán histórico Coque, junto a Barrios, y por las bandas Nico González y Giuliano Simeone, el hijo del Cholo. Y como doble 9, Julián y Sorlot. Bueno, mientras que el Madrid formó con un 4-2-3-1, como es habitual en este Real Madrid. Courtois en el arco, Carrera, Husen, Militao y Carvajal como línea de 4. En el medio Valverde, Tchouaméni y Arda Güler. Y más arriba volvió a jugar Bellingham, después de esa lesión que tuvo, Vinicius y Kylian Mbappé. Los goles para Atlético fueron de Lenormand, de cabeza, el primero. El segundo de Sorlot, de cabeza también. Doblete de Julián, uno de penal y otro de tiro libre. Y para cerrar, Antoine Griezmann. Y para el Madrid anotaron como siempre Kylian Mbappé y como está haciendo regularmente Arda Güler. Bueno, primero quiero decir que a mi parecer el partido fue claramente merecido ganador el Atlético de Madrid. Superó totalmente y con creces al Real Madrid, así que es un resultado justo, que podía haberse ampliado aún más con el gol del Lenglet, que después vamos a estar viéndolo un poco mejor. Es una derrota que al conjunto de Xabi Alonso le viene muy mal, porque es verdad que Xabi Alonso mejoró al equipo, mejoró al Real Madrid respecto a la temporada pasada, y también con algunas llegadas como la de Mastantuono, la de Carreras, la de Huxen, con la regularidad de Arda Güler teniendo minutos, siendo importante. Y a pesar de que también arrancaron muy bien en Liga, ganando 6 partidos de 6, como ya dije, y también arrancaron bien en Champions, ganando su primer partido. Aparece el primer partido importante de la temporada, sin contar el partido, obviamente, contra el PSG en el Mundial de Clubes, que fue una humillación del PSG. Minuto 7, ya 2 errores de Asensio y Rudiger, que iba 2-0 ya minuto 7. La verdad que una humillación impresionante del PSG. Pero bueno, pasando a este partido, que fue el primer partido importante de la nueva temporada del Real Madrid. Era un partido que en la previa le venía mejor al Real Madrid que al Atlético. Yo creo que le venía mucho mejor al Madrid porque venía de ganar 7 partidos de 7 contando Liga y Champions y venía con un arranque perfecto, con un puntaje ideal, con jugadores a buen nivel, sin depender tanto de las individualidades. Es verdad que Mbappé venía carreando en tema de goles al Madrid, pero aparecía Vinicius, aparecía Arda Güler, Franco Mastantuono también. Y bueno, el Atlético que venía muy mal, un mal arranque, únicamente dependía de Julián, yo creo. Y bueno, hoy se vio algo totalmente diferente. Lo que se vio en el partido no es lo que Xabi Alonso estuvo construyendo durante estos pocos meses que estuvo en el Madrid. El Atlético lo pasó por arriba a Real Madrid en todas las facetas del juego, ya sea colectivamente, tácticamente, individualmente, en todas las facetas lo pasó por encima. Y otra cosa que quiero destacar para Real Madrid, otra cosa negativa, es que desde la temporada pasada que no para de perder partidos importantes, ya sea contra el Arsenal, contra el Liverpool, contra el Barcelona, perdió todos los clásicos, bueno, contra el Milan también perdió un partido de Champions. La mayoría fueron goleadas, como este partido contra el Atlético. Y bueno, es una cosa negativa, primero porque, bueno, perdés partidos, nadie quiere perder partidos, a nadie le gusta. Y segundo, sos el Real Madrid, el club más gigante de la historia del fútbol. En mi opinión, tiene la mejor plantilla del mundo, el mejor banco, los mejores suplentes. Yo creo que está obligadísimo a ganar todos los partidos.
Es verdad que siempre alguno podés perder, pero perder tantos partidos importantes tan seguido y por goleada, yo creo que es una vergüenza para el Madrid. El partido contra el Atlético fue una vergüenza. Bueno, yo creo que para todos los hinchas del Madrid, para todos los aficionados, es una vergüenza pasar por este momento, pasar por este partido tan humillante que tuvieron que pasar. Y bueno, si pasamos al partido ahora sí, yo creo que los primeros 20 minutos del partido fueron totalmente del Atlético de Madrid. Se notó muchísimo el protagonismo del Atlético. Bueno, y el minuto 14 ya llega el primer gol de Lenormand, el defensor español, el ganador de Eurocopa. Este, muy buen centro de Giovanni Simeone, cabe destacar. Y un buen cabezazo de Lenormand. Bueno, pone el 1-0 para el Atlético. Y bueno, hasta el minuto 25 de partido, que ahí es cuando aparecen justamente los dos jugadores más importantes que tiene hoy en día el Real Madrid, Kylian Mbappé y Arda Güler. Al conjunto merengue se notaba muy errático, muy impreciso, le faltaba esa claridad de juego, la defensa mal posicionada, desconcentrada. Bueno, ahí cuando se le estaba complicando muchísimo al Madrid es cuando aparece el gol de Kylian Mbappé, un golazo la verdad por la jugada, por la definición, un toque de Mbappé que se la pasa a Güler, Güler le filtra un pase, un gol típico ya de Real Madrid. Hemos visto varios goles entre Güler y Kylian Mbappé que hacen más o menos una jugada. Güler le filtra el pase y Mbappé define cruzado, la verdad que es un golazo. Y bueno, esta es una de las razones por la cual Kylian Mbappé yo creo que es, en mi opinión, el mejor jugador del mundo. Por encima de Melé, por encima de Lamine Yamal, por encima de Rafinha, por encima de Pedri. Yo creo que por este tipo de cosas Kylian Mbappé es el mejor del mundo, como lo viene siendo en todos los partidos de esta temporada, porque es el futbolista que aparece cuando las papas queman, cuando el Madrid está en su peor momento del partido, es cuando llega el gol de Mbappé, y el Madrid que estaba pasando uno de los peores primeros tiempos del ciclo de Xabi Alonso, sin contar contra el PSG obviamente, y bueno, ahí es cuando justamente aparece Mbappé, que es cuando tiene que aparecer el mejor jugador del mundo. Y bueno, después de empatar el partido, los blancos se ponen en ventaja con un gol de Arda Güler, otro jugador importantísimo para Xabi Alonso. La temporada pasada no tuvo casi minutos con Carlo Ancelotti, no sé cómo, porque la verdad es un jugador brillante, muy inteligente, muy capaz, soluciona muchas jugadas, clarifica el juego. La verdad que es un golazo, también parte de Vinicius que hace una amague increíble, con un error de Lenormand, que también queda pagando en el amague que hace Vinicius. Vinicius que mete un pase raso al medio y bueno, Arda Güler que define a placer, un penal en movimiento que pone el 2-1. Bueno, después llega el gol anulado de Lenglet. Acá tengo una cosa para decir. Primero, ¿por qué si sos defensor, que los defensores generalmente se caracterizan por, si hacen goles, se caracterizan por hacer goles de cabeza? Si sos defensor, ¿por qué vas con las manos así? Te vas a tapar de un pelotazo que puede terminar en gol, que estabas solo encima, podés empatar el partido, tenés la posibilidad de empatar el partido. No entiendo qué quiso hacer Lenglet, que fue así con las manos. Y bueno, le terminan cobrando mano porque le pega esta parte acá y hace el gol con eso. La pelota entra al ángulo, es un golazo, pero de mano. Y bueno, nada, se protege la pelota, es insólito lo del Lenglet. La verdad que es un jugador que nunca me gustó a mí, pero bueno. Y antes que termine el primer tiempo, ya el empate del Atlético, el 2-2, el gol de Sorlot, que ya lo venía buscando. Tuvo algunas ocasiones claras, tuvo como 3 4 jugadas claras. Pero bueno, llegó el gol de Sorlot tras un gran centro de Coque, que hoy hizo un partidazo, la verdad. Después en el 1-1 lo vamos a ver bien, pero la verdad, muy buen partido Coque. Y bueno, para concluir este primer tiempo, un resultado malo para el Atlético, porque siendo tan superior, tan protagonista y tan determinante, se llevó un 2-2, se llevó un empate. Y es un buen resultado para el Madrid porque, como digo, siendo tan superado y no estando claro en el juego, llevándote un empate siendo tan eficaz a la hora de definir, porque tuvieron 2 jugadas y 2 goles, es un buen resultado para el Madrid en el entretiempo. Pero bueno, como digo, si en el primer tiempo el Atlético fue tan superior y tan protagonista, en el segundo el Madrid ni existió. No tocó la pelota. Fue un monólogo el conjunto rojiblanco, la verdad. Impresionante el segundo tiempo del Atlético de Madrid. Bueno, el primero también, pero el segundo fue aún más. Y a los 5 minutos de dado un inicio del segundo tiempo, ya llega la primera polémica, y creo que la única, del partido. Que muchos opinarán distinto a mí, pero para mí es un penalazo. Ya el penal justamente de Arda Güler sobre Nico González, una plancha que va directa a la cabeza. Es verdad que Arda Güler no tiene la intención de hacer foul, tiene la intención de jugar la pelota, pero bueno, no puedes ir con la plancha acá a la cabeza. Es una tarjeta, si no tocaba la pelota, la tarjeta roja. Pero bueno, yo creo que estuvo bien amarilla. No fue para roja porque, como digo, si tocó la pelota, para mí es amarilla. Pero como fue una jugada tan peligrosa, está bien que se cobre el penal. Yo creo que es evidente que es penal. Seguramente hay gente que opine diferente, pero
pero para mí es un penal clarísimo, que luego Julián Álvarez cambia por gol. Bueno, y a los 10 minutos de ese gol de Julián, el primero, llega el segundo ahora, esta vez de tiro libre. La verdad que un foul de Asensio bastante tonto que hace en el borde del área. Y bueno, Julián que cambia por gol, obviamente. La verdad que el golazo de Julián es increíble. Cómo tiene tantos recursos siendo delantero centro, la verdad que para mí es el jugador más completo del mundo como delantero centro. Y bueno, Julián que hace una genialidad, Courtois no tiene responsabilidad, creo que la llega a tocar con los dedos, pero es casi imposible atajar esa pelota. Y bueno, después de ese gol, la última media hora del partido fue toda el Atlético. La verdad que el Madrid tuvo solo 2 jugadas claras en todo el partido, muy poco el Real Madrid, y fueron gol, pero bueno, tan solo 2 jugadas en todo el partido, la verdad que muy penoso lo del Madrid. Y bueno, ya los minutos finales, creo que el minuto 88 por ahí, llega el ingreso de Griezmann, y llega el gol de Griezmann minuto 93, que pone el quinto gol para humillar todavía más, para aumentar más el marcador en la goleada. 5-2 para el Atlético, y que con este ya son 199 goles que tiene con esta camiseta Antoine Griezmann, lo que es para mí la mayor leyenda de este club. La verdad que un jugador impresionante, infravalorado, y bueno, que venía de varios partidos sin hacer gol, creo de 20 y pico partidos sin hacer gol, y que se le dio este partido justo, un partido importantísimo, un derbi muy picante, y bueno, Griezmann que aparece nuevamente. Muchos dirán que es un jugador sobrevalorado, para mí es al revés, es infravalorado, y para mí es la mayor leyenda de este club. Y bueno, así es como termina el partido, 5-2 para el Atlético, una paliza histórica contra el Real Madrid. Y bueno, pasamos con el uno por uno de cada jugador. Oblak en el arco no tuvo su mejor partido, tampoco considero que haya jugado mal. Es verdad que le hicieron 2 goles, pero yo creo que ninguno tiene responsabilidad. El gol de Mbappé es un golazo cruzado, y el gol de Arda Güler es muy difícil de atajarlo. Va muy potente y muy cerca del arco, así que yo le quito toda la responsabilidad a Oblak. Múltiple ganador de estos premios que ganan los obreros, no me acuerdo el nombre, pero múltiple ganador de esos premios. Y nada, un partido de 6 puntos para Oblak. Después en la defensa, los dos laterales, Janko y Llorente, me gustaron muchísimo. Después como centrales jugaron Lenglet y Lenormand. Lenglet que bueno, nunca me terminó de convencer. En el Atlético de Madrid y en el Barça tampoco tuvo un buen nivel. El tiempo que estuvo no demostró ser un buen jugador para mí. Y es un jugador que por su paso que tuvo en el Barcelona, por su paso que tuvo en el Atlético, en el Tottenham, es un jugador que no está para estos equipos, yo creo. Lo considero un jugador de un nivel más bajo. No está para estos equipos de élite para mí. Bueno, no me gustó su partido. Y bueno, después Lenormand, que metió el gol de cabeza el primero para abrir el marcador, pero después tuvo un error contra Vinicius en el gol de Arda Güler. En la mitad de la cancha, Coque, Barrios, Nico González y Juliano Simeone. Todos jugaron un gran partido, me parece a mí, pero quiero destacar a Coque, el capitán de este Atlético de Madrid. La verdad que tuvo un partidazo sensacional, metió una asistencia, tremendo pase a Zorro le mete, clarifica el juego con su jerarquía, con su experiencia, hizo que el desarrollo del encuentro sea mucho más productivo para el Atlético de Madrid. Y me parece que es un jugadorazo, otro gran infravalorado que tiene el Atlético. Y nada, gran partido del capitán. Y luego en la delantera, Sorloth y Julián Álvarez. Y primero con el noruego Sorloth, Alexander Sorloth. Es un jugador que a mí no me termina de convencer, sinceramente. Lo veo a él con Julián hoy y veo muchísima diferencia. Veo muchísima diferencia de calidad, de juego, de participación. Parece alguno más que a mí que le guste Sorloth. En el partido tuvo varias jugadas claras que no pudo aprovechar, pero bueno, hizo un gol de cabeza, un buen gol. Pero bueno, si queremos hacer una comparación, ponele entre los mejores delanteros del mundo, yo creo que no está ni top 15. No creo que esté exagerando, yo creo que hay muchísimos delanteros centros mejores que él. Y bueno, acá llega la figura del partido, para mí. En lo que respecta a mi opinión, Julián Álvarez jugó un partido brillante. No venía de jugar contra el Rayo Vallecano, a hacer un hack trick. El hombre gol, la araña Álvarez, que convirtió a penal, convirtió a tiro libre. Selló otro partido fantástico con el Atlético. Un jugador importantísimo para el Cholo. Es verdad que los últimos partidos lo estuvo sacando, no sé por qué igual, para mí mala decisión del Cholo. Lo estuvo sacando minutos antes de que termine el partido, minutos 60, minutos 70, 80. Y justo este partido no lo sacó y bueno, así es como se lo agradeció Julián, que para mí, voy a dar mi opinión, es el delantero más completo del mundo. Tiene gol, asiste, te crea jugadas, te presiona, hace todo. Es sencillamente una locura. Ojalá verlo jugar algún día en vivo, porque es uno de los jugadores que más me gustan. Y bueno, creo que hasta es más completo que Harry Kane. Harry Kane es verdad que ya tiene una edad que tal vez no te puede crear tanto, pero yo creo que es más completo que Harry Kane, que es el número uno. Bueno, técnico claramente, Diego Pablo Simeone, el Cholo.
Ingresaron Baena, Gallagher, Antoine Griezmann, Javi Galán y Nahuel Molina. Bueno, pasando al Real Madrid, el 1-1 del Real Madrid, en el arco Courtois. Y voy a decir algo de Courtois, que a pesar de que le hicieron 5 goles, para mí no es tan responsable de esta goleada que se llevó el Real Madrid. En todos los goles hay una equivocación de otro compañero y bueno, Courtois no puede hacer mucho, un gol de tiro libre, un golazo, otro de penal, 2 de cabeza que son muy bien ajustados y uno de Antoine Griezmann que queda 1 contra 1 y bueno, le define. En defensa fueron Carreras, Huijsen, Militao y Carvajal. Creo que ninguno tuvo un buen partido. Carreras quedó muy mal parado, con errores y malas salidas. Lo mismo que Huijsen y Militao y Carvajal, bueno, tal vez un poco menos peor se podría decir, pero bueno, también estuvieron sufriendo mucho. Mitad de la cancha para Tchouaméni, Valverde y Güler. Tchouaméni que tuvo un mal partido, a veces que lo ponen de defensa, a veces que lo ponen de mediocampista, todavía no se sabe cuál es su posición porque nunca se termina de sentar en una posición. Yo creo que es mediocampista, obviamente defensivo, pero siempre lo intercambian de posiciones y no termina de rendir por completo en una. Y nada, tuvo un mal partido hoy. Después pasamos a Valverde, de mal partido también. Error en el quinto gol, un pase mal que se lo deja al Atlético de Madrid, bueno, también el gol de Griezmann. Y acá siendo uruguayo me voy a preocupar un poco, voy a hablar un poquito de Valverde. Yo les venía diciendo en los anteriores videos que desde las eliminatorias, que bajó muchísimo su nivel y lo demostró este partido. Valverde, que desde hace 4 3 años es el jugador más regular del Real Madrid, siempre jugando de 7 a 8 puntos por arriba, siempre siendo muy importante, muy clave, por momentos el que más. Pero en este comienzo de liga se le nota más impreciso, más errático, poco participativo. Y cuando participa o no lo hace del todo bien o lo hace mal. La verdad que sí da para preocuparse con este rendimiento del Halcón. Porque primero, para Uruguay, para los uruguayos le importa a Valverde no solo para el Madrid, sino porque viene el Mundial 2026 y ya dentro de muy poco, pestañas y ya estamos en el Mundial. Qué lindo igual, ¿eh? Pero bueno, yo creo que Valverde tiene que subir muchísimo el nivel para el Mundial y nada, es una preocupación que alerta a los uruguayos. Y bueno, para el conjunto merengue también, porque su falta de juego le afecta muchísimo al Madrid. Bueno, después Arda Güler hizo un gol, asistió, uno de los jugadores más importantes, yo creo el segundo jugador más importante detrás de Mbappé del ciclo de Xabi Alonso hasta ahora, que hoy tuvo un gran partido a pesar del penal cometido sobre Nico González. Y otra cosa que me pareció muy mal, el cambio de Xabi Alonso sobre Arda Güler, el ingreso más tanto no me pareció mal. Bueno, Arda Güler no lo puede sacar nunca de este Real Madrid. Como dije, es el jugador más importante después de Mbappé. Y bueno, no lo puede sacar porque, primero, esta clase de partidos son importantísimos. Es un derby súper importante. Y bueno, Arda Güler es el mejor jugador que tenés creando juego y solucionando jugadas. Así que no entiendo el cambio. Y bueno, más arriba Vinicius, que dio una asistencia al segundo gol, pero no tuvo mucha contribución después. No estuvo muy participativo. Bellingham también jugó por Mastantuono, que viene a estar 4 meses lesionado de hombro y ya lo pone a titular de una. Yo creo que mal ahí por Xabi Alonso también, otra mala decisión. Primero que no estaba 100% para jugar este partido, yo creo. Si venís de una lesión y venís sumando 2 3 minutos por partido, no lo pongas en un partido tan importante que te va a costar mucho tener la pelota también, porque el juego del Cholo es posesión de pelota y se demostró en cancha. Y nada, no lo pongas en un partido tan importante si no está al 100%. Y yo creo que con el rendimiento que está teniendo Mastantuono, arrancando titular podía ser bastante decisivo. Pero bueno, aparte que no está al 100% para mí, jugó bastante mal, no estuvo participativo. En el primer tiempo ni sabía que había jugado Bellingham, sinceramente. Y bueno, por último, Kylian Mbappé, el delantero francés, la tortuga, el jugador más importante en esta temporada para Xabi Alonso, para el Madrid. Apareció con un gol, intentó generar peligro, pero bueno, prácticamente juega solo arriba. Y los mediocampistas no ayudan, a no ser Arda Güler, que le metió tremenda asistencia. La defensa tampoco ayuda. Es imposible jugar así para Mbappé. Últimamente el Madrid está dependiendo mucho de los goles de Mbappé para ganar partidos. Y bueno, en este encuentro no se le dio ese acompañamiento que necesita Mbappé para jugar. Pero ojo, para mí está mal que dependan únicamente de Mbappé. El Madrid para mí tiene que jugar colectivamente por todos los jugadores que tiene. Tiene cracks como Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Arda Güler, Valverde. Muchísimos cracks tiene. Y bueno, que dependan únicamente de Mbappé, yo creo que es un grave error. Este partido es verdad que lo superaron totalmente con creces al Madrid y que no pudieron hacer mucha cosa, pero si van a hacer así todos los partidos no va a llegar a nada el Madrid. Va a quedar como la temporada anterior que no terminó ganando nada. No tiene que depender tanto de individualidades. Eso es lo que me quería referir. Bueno, luego técnico, Xabi Alonso. Ingresaron Gonzalo García, Raúl Asensio, Camavinga, Mastantuono y Rodrigo. Y bueno, gente, hasta acá mi opinión del partido. Haría la reacción, pero
Siempre que hago la reacción me lo bloquean de YouTube y me tienen que cortar el video, así que por eso subo solo la opinión. Pero bueno, una victoria que le viene estupendo al Atlético de Madrid para arrancar un poco mejor en Liga, una victoria importantísima para el Cholo y una derrota, la primera de la temporada para el Real Madrid, muy mala. Una mala noticia para el Madrid, pero hoy juega el Barça, que juega contra la Real Sociedad, que me parece que está en puesto de descenso, así que vamos a ver cómo concluye ese partido. Y si gana el Barça ya lo pasa el Madrid. El Barça quedaría con 19 puntos, mientras que el Madrid con 18, ambos con 7 partidos jugados. Así que nada, vamos a ver cómo termina esta fecha. Así que nada, si les gustó la opinión, apóyenlo, denle like. Y si alguno tiene algún editor o algo, porque viste, tal vez no se hace muy monótono, no se hace muy atractivo de ver los videos así sin edición, sin nada, coméntenme ahí abajo en comentarios o escríbanme. Y nada, nos vemos. Chau, chau.